buenos días. Efectivamente, ya desde el primer momento, en cuanto conocimos ese documento, un documento que plantea una propuesta económica de una magnitud efectivamente importante, estamos hablando de más de 85 millones de euros, y en el que hemos incidido y hemos trasladado al Grupo Gobierno que con esta propuesta ni llega ni incide directamente a la familia, ni es un elemento dinamizador de la economía local. Hemos dicho que en un momento actual, en un contexto en el que se reducen drásticamente los gastos de las administraciones, el gasto público, las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Adeje vuelve a plantear un documento, una propuesta, unos presupuestos con un incremento en torno al 4%, es decir, que en estos dos últimos años la propuesta que ha elaborado y que ha llevado a cabo el Grupo de Gobierno supone en torno al 14% de incremento del gasto público, por lo tanto alejado efectivamente de esa realidad. En una cobertura, en este caso, en una de recesión, por otro lado plantea de enormes dificultades, hablamos a nivel local de en torno a 4.000 personas en el paro. El Grupo de Gobierno propone en esos más de 85,3 millones de euros un incremento en los ingresos. Y además miente cuando dice que no es como consecuencia de un incremento impositivo, cuando vemos que de esos algo más de 3,5 millones de ingresos, más de 1,2 corresponden a impuestos directos y más de 2.200.000 euros a tasas. Por lo tanto, sí que corresponden, sí que suponen un incremento impositivo y al que nos hemos opuesto sistemáticamente. Además, otra de las razones que hemos comentado una vez que hemos analizado, como decía antes, este presupuesto, es que tiene escaso recorrido, es un presupuesto encorsetado y además con apenas margen de maniobra. Y me explico. Es un presupuesto que está orientado básicamente a cumplir con dos planes. Uno, el económico-financiero debido a su desestabilidad presupuestaria y, por otro lado, un plan de ajuste aprobado el año pasado y que supuso el acogerse el Grupo de Gobierno a este plan como consecuencia de la imposibilidad de cumplir con las obligaciones con los proveedores. Recuerden que este plan de ajuste supuso un crédito de algo más de 6,3 millones de euros para satisfacer esa deuda con proveedores, y que era el Ayuntamiento, debido a esa improvisación, debido a esa falta de rigor, pues incapaz de cumplir con ese conjunto de proveedores. Efectivamente, en torno a 7 millones, efectivamente, pero vamos, eso es una absoluta falacia, es ficticio. Y me explico, efectivamente, cuando dice tengo 85 millones de ingresos, que insisto, obedece más a esa presión que a una política seria, con rigor, atendiendo a las demandas, verdaderas demandas, y para dinamizar, como decía antes, la economía local. Sin embargo, vemos que si comparamos esa cifra de ingresos, algo más de 85 millones, con los 78 millones de gasto, efectivamente la diferencia son ese superávit de 7 millones de euros. Inicialmente, y digo inicialmente porque los ingresos son siempre una previsión. Y a eso insisto muchas veces, y lo recalco muchas veces, y ahí vemos luego lo que ocurre cuando analizamos las liquidaciones presupuestarias, es decir, cuando vemos que la recaudación de los derechos netos rondan
84%, sin embargo, el pago de esas obligaciones netas, el total de pago, está en torno al 92%. Por lo tanto, ya de entrada hay un déficit, pero no superable, sino realmente un déficit, teniendo en cuenta los datos, insisto, de la liquidación que se incorporó también en este documento. Por lo tanto, siguen mintiendo con este planteamiento. Además, hay dos aspectos que yo también quiero recalcar cuando habla también, insisten en ese superávit, cuando dicen que el capítulo 1 de personal se reduce. Y es cierto, un 6%, pero sin embargo no dicen que es como consecuencia de las encomiendas de gestión en la que se traslada a la Sociedad Municipal de Servicio, la antigua Sociedad de Vivienda, a través de esas encomiendas, pues todo el personal de parques y jardines o de ocio y tiempo libre. Es decir, estamos hablando de un gasto importante y en torno a 100 trabajadores. Por otro lado, también no comentan esas partidas que están de las vacantes que están dotadas económicamente y, sin embargo, no se gastan. Es decir, dos aspectos importantísimos que deberían tenerse en cuenta a la hora de decir que hay una reducción en el capítulo 1. Cuando yo les hablaba antes de este momento actual de tantas dificultades y analizamos los ingresos por un lado y los gastos por otro, nos damos cuenta de lo que representa esa estructura, como decía antes, y que obedece básicamente a esos dos planes. Si recordamos, y lo vuelvo a retomar, lo del plan de ajuste, que se acuerda del pasado año, se vio obligado el grupo de gobierno a eliminar el transporte público local, un servicio demandado durante muchísimos años y que evidentemente por esa falta de previsión y por esa falta de rigor se ve abocado a eliminarlo. Pero no solo eso, sino también a reducir y la trascendencia que está teniendo en el sector turístico de la reducción del servicio de limpieza y recogida de la basura los domingos, inicialmente incluso de festivos especiales y los domingos. Ahora queda en los domingos, debido a esos ajustes que ha tenido que hacer la empresa con esos acuerdos con los trabajadores para que no fuese no echar a la calle a ninguno de esos trabajadores. Por lo tanto, vuelven a mentir. No es así como la situación como plantean. Cuando dicen que efectivamente, por otro lado, cosa que ya dijimos en su momento y fuimos muy duros con la creación de esa empresa, la razón es que el Estado le obliga a reducir la empresa pública. Vuelven a mentir, esto fue una empresa que crean a unos meses de las elecciones para tener pues toda la libertad de llegar a las contrataciones y a los compromisos en ese periodo pre y postelectoral. Una vez que han cumplido con ese objetivo, pues la eliminan pues prácticamente un año de su constitución, cosa que efectivamente, si se hubiesen cumplido los objetivos, esa empresa, a pesar de las manifestaciones o de la propuesta del propio gobierno del Estado, esa empresa estaría todavía funcionando perfectamente, como lo está la empresa de recaudación o la propia empresa de servicios municipales, ¿no? La antigua empresa de vivienda. Significa una vez más que falta esa previsión, que falta ese rigor, que falta el tener políticas activas, políticas serias, políticas que no resuelvan un parche en un momento determinado, sino que tengan continuidad, que tengan un recorrido mucho mayor. En este caso, vemos, por ejemplo, cómo cuando hablamos del apoyo decidido a las políticas de empleo, sin embargo, analizamos el área de políticas de empleo y promoción de empleo municipal y vemos que cuenta con una cuantía de 600.000 euros.
absolutamente insuficiente para esa demanda cierta de la sociedad de Gera, como decía antes, con un paro de más de 4.000 personas actualmente. Cuando dice que se apoya a las familias, vuelven a mentir. Si vemos cómo, y lo constatamos mes a mes desde el análisis de los decretos, cómo el área de bienestar social se ven impotentes para atender a las cientos y cientos de familias que un día sí y otro también no solo acuden al ayuntamiento para resolver un tema muy puntual, sino que estamos hablando de ayudas para la subsistencia. Por tanto, el tema es muy grave y el que está soportando, desgraciadamente, cientos y cientos de familias de Gera. Sin embargo, ¿qué cuantía aporta el Grupo Gobierno en estos presupuestos? Pues algo más de 2.900.000 euros. Es decir, bastante menos que lo que soportamos todos, soporta este municipio con la deuda pública, que son en torno a los 3,6 millones de euros. 3,6 millones de euros. Cuando dice que el capítulo 1 de personal se reduce, y yo les dije que de forma ficticia, porque efectivamente lo hace con esos dos aspectos que ya antes les enumeré, para cumplir el plan de estabilidad presupuestaria. Es decir, vemos cómo en el capítulo 2 de bienes corrientes se supera con creces el límite que establece dicho plan. Pero no solo el capítulo 2 de bienes corrientes, sino también el capítulo de intereses, que tiene un incremento del 10% respecto al ejercicio pasado. Y si ya vemos la deuda pública, es decir, la suma de los intereses y las amortizaciones, el incremento que se produce respecto al año pasado, respecto al ejercicio 2012, es del 50%. Estamos hablando de 3,6 millones de euros lo que tenemos que soportar los ciudadanos adejeros con este presupuesto. Y todo eso como consecuencia de esa falta de rigor, de esa falta de previsión del Grupo de Gobierno. No puede ser que Bienestar Social tenga, con las enormes dificultades que está soportando cientos y cientos de familias, de un presupuesto de 2,9 millones de euros, mientras que la deuda pública sea de 3,6 millones. Pero todavía aún más grave es la deuda viva que mantiene este gobierno. Estamos hablando que a 1 de enero de 2013 la deuda viva, si la que mantiene la deuda con todos los bancos, es de 43,1 millones de euros. 43,1 millones de euros, es decir, un montante mucho más allá de lo razonable y aquello de que necesita una corporación para llevar a cabo aquellos proyectos puntuales que pudieran ser necesarios para mejorar, en este caso, la vida de la ciudadanía de Gera, ¿no? ¿Cómo ve las inversiones que el alcalde adelantaba que iba a hacer en el municipio? Porque comentaba mucho de terminar algunas obras como parques, plazas y también enfocarse un poco al tema de regeneración turística. ¿Cómo ve las inversiones en ese sentido? Bueno, pues si ya antes decíamos cuál era la incapacidad por esas limitaciones que tiene y que se ven reflejadas en este documento económico el Grupo Gobierno, si hablamos de las inversiones del capítulo 6 nos damos cuenta que son absolutamente irrisorias, absolutamente insuficientes. Estamos hablando de 300.000 euros, lo que yo he traducido en un ejemplo muy sencillo de que representan 38 céntimos por cada 100 euros de gasto que se plantea en este presupuesto. Es decir, 300.000 euros porque el Grupo Gobierno, este ayuntamiento, con esta política de derroche, de falta de previsión, de falta de rigor, no tiene capacidad para llevar a cabo a todo aquello que demanda ahora mismo la mejora del municipio con recursos propios. ¿Qué tiene que hacer para resolver esas situaciones y esas demandas, esa mejora de infraestructura, de esos mantenimientos que yo le he ido planteando, este grupo le ha ido planteando a medida que nos hemos ido sentando, reuniendo con los colectivos?
su capacidad, o sea, no tiene capacidad. La fórmula, acudir al crédito externo, y así nos encontramos con esta situación de deuda de más de 43 millones a 1 de enero de 2013. Comentaban también que no iban a acudir a ningún crédito. ¿Cómo lo ven? ¿No le cree en ese sentido? Porque No me lo, el año se presenta difícil. no me lo creo. ¿En qué momento? No sé si el ayuntamiento tiene capacidad ahora para endeudarse más, si tiene ese entre comillas, beneficio, pero ¿cree usted que al final se pueda pedir un crédito durante este año? Créditos a corto ya lo tiene previsto, es decir, por lo tanto demuestra que se producen chirrido, como decimos nosotros, dado que lo que estamos planteando una y otra vez es que no tiene capacidad, por lo tanto esos momentos de difícil encaje con lo que plantean, con lo que está previsto dentro del calendario de cobro y los gastos que tienen a su vez que llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, ya los créditos a corto, las pólizas de tesorería ya están previstas y seguramente que lo llevarán a cabo y para cumplir esos gastos puntuales o ese conjunto de gastos a lo largo del ejercicio y acomodarlo, repito, a ese calendario de cobro. Pero por otro lado, efectivamente, yo no me lo creo, porque ya el concejal de Hacienda en el Pleno comentaba que aún no ha llegado al tope que le establece la ley. Yo dije que efectivamente es así, pero me parecería una absoluta locura. Si ya rebasa lo razonable los más de 43 millones de euros, imagínense que puedan acudir a un nuevo crédito externo a largo plazo. Sería una verdadera locura. En el plan de ajuste que le comentaba antes, que con un periodo de 10 años, estamos hablando de 2012 al 2000, desde el 2012 al 2019, es decir, lo que supone de dificultades con ese plan de ajuste, de enormes dificultades por esa falta de previsión, repito una vez más, por esa falta de rigor, por esa falta, por esas políticas de derroche, de gasto fácil y que no pasa nada, es decir, acudimos a un crédito, nos cueste lo que nos cueste en intereses, pero que se acude y sin más, ¿no? Por eso yo hablaba antes de esa falta de previsión. O sea, no se puede gobernar, no se puede gestionar un municipio de las características, de las condiciones, de las exigencias de un municipio como este, pues acudiendo permanentemente al crédito externo, porque no se sabe gestionar con rigor los muchos beneficio que tiene con lo que cuenta este municipio, ¿no? Ya, por último le quería preguntar, bueno, no tiene que ver mucho con los presupuestos, pero sí puede que tenga que ver con los ingresos, porque se prevé un gran proyecto, una gran superficie en la zona de Tropicana. Ya esto se ha discutido otras veces, incluso hay muchos empresarios que están en contra de esta gran superficie, no solamente empresarios de sino empresarios del sur también. Pero comentaba el gobierno local que eso sería pues muy positivo porque podría haber ingresos a las arcas municipales y a la vez generar empleo. ¿Cómo ves este proyecto? Ya este grupo y yo personalmente me opuse con total contundencia cuando se lleva a pleno, en el primer pleno de este mandato, esta revisión parcial del planeamiento para encajar efectivamente en ese ámbito Barranco Las Torres, de este megacentro comercial. Esto no obedece a ningún planteamiento lógico ni razonable, ni hay demanda comercial ni aquí en el municipio, ni en el sur, ni siquiera en la isla. Nosotros dijimos ya en su momento que esto va a producir un desequilibrio comercial pues que desconocemos las consecuencias. Y también las desconoce el propio gobierno y el propio alcalde. Ya el alcalde engañó al conjunto de del conjunto de asociaciones y colectivos
comerciales de Adeje, tanto de Adeje como de la comarca. Pocos meses antes de las elecciones le dijo que no tenía en mente ni pensaba ni muchísimo menos en esa posibilidad. Sin embargo, varios meses antes ya estaba firmado el convenio urbanístico, lo que por lo tanto suponía ya un compromiso cierto entre la administración y el empresario particular promotor de este megacentro comercial. Miren, no hay razones objetivas, no hay ninguna razón objetiva que indique que es necesario la construcción, llevar a cabo este megacentro comercial aquí en el municipio. No hay sino que ver o escuchar, atender efectivamente esa cifra, a esos ratios de comercio y centros comerciales prácticamente cerrados. Es un drama el que cuando hablas, cada vez que hablas con un comerciante, las dificultades para poder mantener ese comercio. No hay, por lo tanto, razones que justifiquen de ninguna manera este centro. Centro en el que yo personalmente y mi grupo se va a oponer con toda la fuerza, con toda la fuerza. Ya le dije al alcalde que esto era una apuesta suya personal. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Cuando además todas las voces dicen que no se ajustan, que no hay razones objetivas para plantear este centro comercial, y sin embargo engañó a los colectivos de comerciantes y acciones de comerciantes en su momento, y sigue RQR de que esto va a generar de riqueza. Miren, seguimos cometiendo los mismos errores, o van a cometer los mismos errores. El alcalde a la cabeza. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Todos sabemos los puestos que se destruyen con este tipo de iniciativas. Y ahí están los números, y ahí están las cifras. Sin embargo, insisto, habría que preguntarle al alcalde personalmente por qué insiste en este proyecto que va a destruir sin lugar a duda el comercio, no solo del municipio, ni siquiera de la comarca, sino de la isla de Tenerife. Pero una pregunta para finalizar, ¿va a presentar alegaciones al presupuesto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En la misma línea que hemos planteado en el Pleno y como hemos planteado ya, como planteamos en el ejercicio pasado. Muchas gracias. A usted, buen día.